8:06 y comenzamos nuestra conversación de política y actualidad y economía también con nuestros panelistas del día de hoy, Macarena Navarrete, abogada y socia principal de EY. También saludamos a un hombre de la casa que tenemos aquí de vuelta en el día de hoy, a Cristóbal Uneus, doctor en economía, socio y director de Data Science en Anholster, ex asesor de los gobiernos de Michelle Bachelet. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy ¿cómo buenos días. Bueno, comencemos con el plan de emergencia, ¿les parece? Estábamos hablando al comienzo, una entrevista bien relevante, principalmente hablando de datos con Cristóbal Cuadrado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Tú, Cristóbal Uneus, trabajas principalmente con muchos datos. ¿Qué te ha parecido el manejo de los datos como un elemento clave para la política sanitaria, podríamos decirlo así, ¿no? O el manejo sanitario de parte de la autoridad. Yo encuentro que el manejo de los datos ha sido confuso. Que cambian los criterios, que de repente aparecieron 600 muertos, pero eran 500. Yo creo que le agrega más incertidumbre al tema del manejo de la pandemia. Yo creo que el ministerio podría ser un poquito más ordenado, explicando y justificando bien los cambios metodológicos, para ayudar a la población a tranquilizar un poco, que tienen la situación, entienden bien lo que está pasando y estamos contabilizando bien lo que está pasando. Yo creo que ayudaría a que transparentaran más datos para entender qué es lo que está pasando y dónde están los focos. Una de las preguntas que a mí me surgen es, después de que Espacio Público reveló, y otros más, ¿no es cierto?, que habían excesos de muerte, alrededor de 700, ¿qué estamos esperando para entregarle los datos de muertes por comuna? Porque no es lo mismo que haya exceso de muerte en Puente Alto que estén en Vitacura, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante que el ministerio transparente más los datos para saber dónde están ocurriendo y la población lo entienda así, de esa manera. Macarena, hemos venido conversando en las últimas semanas justamente de estos cambios de criterio, de estos cambios metodológicos, de la confusión que genera no solamente en expertos, académicos y autoridades, sino que también en el ciudadano de a pie y en los efectos que podría tener justamente en su comportamiento. ¿Vale la pena que el ministro haya hecho o la autoridad sanitaria haya hecho este cambio a pesar de la resistencia que tenía, mejor ahora que nunca? O sea, yo creo que los cambios metodológicos hay que hacerlos cuando son necesarios. Acá es importante tener presente, en todo caso, que lo que ocurre es que estamos frente a una pandemia sin precedente. Entonces, aunque tuvimos el caso de China, obviamente, que nos ayuda ya a saber algo, no solo China, sino todo Asia, lo cierto es que estamos todavía aprendiendo. Y a medio camino nos damos cuenta que algunos de las cifras que estamos usando no son las correctas o no están medidas de manera correcta, y yo creo que lamentablemente hay que hacer esos ajustes. Sí le encuentro toda la razón, obviamente, a Cristóbal, que esto genera confusión, pero creo que es inevitable. Sí, también creo ya que el punto que ayudaría es transparentar mucho más. Obviamente eso es riesgoso, porque puede ocurrir lo que ya ha ocurrido de recibir críticas, pero creo que recibir críticas es parte de también un método, si uno se lo toma bien, digamos, de encontrar mejores soluciones, como ha sido el caso, por ejemplo, de los muertos, en que Espacio Público hizo notar que había más muertos que los que el gobierno estaba estimando, y el gobierno finalmente cambió la metodología. Así que a mí no me preocupa tanto el cambio de metodología, que es una lástima porque genera confusión. Más bien sí creo que es algo necesario, y que creo que transparentar más, compartir más datos, explicar más por qué se hacen los cambios, ese es el camino. Cambiamos de tema, si no hay nada más del punto de vista sanitario, estamos en una negociación muy profunda, me refiero como país, en un plan de emergencia para poder ayudar a las personas afectadas, que son muchas, por la crisis sanitaria. Esto a nivel de desempleo, a nivel de personas que necesitan apoyo a través de un plan de emergencia e ingresos familiar de emergencia. Se habla de 10.000 millones de dólares. Macarena Navarrete, ¿qué te ha parecido el avance que ha tenido hasta ahora? Ayer el senador Manuel José Sandón nos decía que no estaba tan esperanzado, él notaba que había mucha tensión en las negociaciones, pero se pretenden dar más pasos. ¿Cómo lo ves hasta aquí? Yo tiendo a pensar que hay más esperanza. Es verdad lo de Manuel José Sandón, pero por otro lado está el ministro Monkever, que dice que tiene un buen consenso. Él dice que el sistema del ingreso familiar de emergencia tiene que ser más potenciado, o sea, más dinero, no tiene que ser decreciente, que es algo que la oposición también venía pidiendo, y tiene que llegar a un mayor número de personas, cosa que también la oposición venía pidiendo. Entonces se ve que el gobierno ha transicionado a encontrar que bastantes cosas de las que estaba pidiendo la oposición son necesarias, y en ese sentido a mí me hace pensar
que a esta altura estamos en solamente una discusión de monto, que decir solamente quizás es un poco banalizarlo, porque es una discusión importante, pero que eso es lo que queda y se ha avanzado ya mucho. Y en ese sentido creo que esto puede funcionar más rápido que más lento. Ahora, me preocupa evidentemente esta tensión entre gobierno y oposición, en el sentido que el gobierno quiere sacar todo junto. Cuando digo todo junto también son las medidas de reactivación y empleo, y el gobierno quiere sacar todo junto y la oposición por el contrario dice no, el ingreso es urgente, hay que sacarlo ya, aunque no estemos todavía de acuerdo en las medidas de reactivación y empleo, que es lo que yo tiendo a pensar, porque esas familias que hoy día están esperando sencillamente no pueden esperar la discusión de la reactivación y el empleo, tienen que comer mientras se discute la reactivación de la economía y el empleo. Cristóbal, pero hay que dividir esos recursos, esos 10.000 billones de dólares, es que finalmente esa es la cifra final justamente en lo que es la ayuda para ahora ya y también para lo que viene en materia de reactivación y empleo. ¿Cómo lo ves tú? ¿La cifra, el acuerdo? Yo creo que esto está ligado, yo creo que aquí ha habido un error en desligar la discusión del monto con la estrategia sanitaria. Yo creo que no se puede ni pensar en reactivación, ni en cuánto va a durar el apoyo si no tenemos claro cuánto tiempo va a demorar en controlar los números y liberar el sistema hospitalario. Entonces, las cuarentenas no están funcionando, hay un montón de datos que apuntan en ese sentido. Entonces, pensar hoy día en reactivación encuentro que es un desincentivo. Yo estoy de acuerdo con Macarena que es más urgente darle plata hoy día a la familia. Yo escuchaba antes el reportaje que hizo Instituto Gladys sobre las negociaciones y el monto 110, 120. La pregunta yo creo que es más simple. ¿Cuál es el monto que necesitan las familias para no salir de su casa? Porque no es solamente el ingreso, sino también el costo que significa psicológico estar hacinado para muchas familias en un departamento chico, en una casa chica. No es solamente la plata para comer, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas dos cosas no se pueden separar. Se empezó a pagar la primera cuota del ingreso familiar, el ingreso de emergencia, ¿no es cierto? El 24 de mayo, la pregunta es, ¿bajó la movilidad después de eso o se mantuvo? Porque si se mantuvo puede ser que los 120.000 tampoco sean suficientes para que la gente se quede en la casa. Pero tú haces una correlación directa entre el desplazamiento de las personas, la movilidad y el ingreso. No sé si eso tiene respuesta. Para la gente de Las Condes no, pero la gente que viene a Estación Central, en Renca, en Quilicura, yo hago una relación directa entre movilidad y necesidad de ingreso, claro, porque si estoy confinado, por último salgo a la calle y estiro los pies un poco, pero si me muevo entre comunas, yo lo asocio directamente con el ingreso. Entonces yo no separaría esas dos discusiones entre cuánta plata y la estrategia sanitaria, y separarlas yo creo que nos va a conducir a preocuparnos mucho del monto y no cómo vamos a controlar la pandemia, porque esto tiene que apoyar el control de la pandemia, no es una cosa paralela nomás. Macarena. Claro, yo estando de acuerdo con Cristóbal, creo que acá hay que balancear igual dos problemas, ¿ya? El problema de la urgencia y el problema de la necesidad. Entonces, ¿cuánto necesita la gente para razonablemente quedarse en la casa? ¿Cuánto sería deseable? Algunas de esas cosas pueden discutirse un rato más largo. Uh-huh. Lo que no puede atrasarse es lo que la gente realmente necesita para sobrevivir propiamente tal. Entonces, hay que pasarle a las familias ya un monto, que después puede ser que se incremente cuando se discutan todas las cosas que haya que discutir entre gobierno y oposición, pero hay que pasarles ya un monto que les permita alimentarse. ¿Ya? Y luego de eso, de ese primer monto que les permita alimentarse, seguiremos discutiendo. Es muy difícil efectivamente decir, ya, pasémosle ya todo lo que les vamos a pasar, porque mientras no definimos el monto total, ya, y mientras no definimos todos los destinos del monto total, no sabemos cuánto es el pedazo que queda para entregar directamente a las familias. Pero lo que sí es cierto es que eso tiene que ser un mínimo que les permita alimentarse para no salir a la calle. Y eso es urgente, y eso debería pasar ya. Y después podemos ver todo el resto, cuánto más les tenemos que pasar para otras consideraciones, cuánta plata se destina a la reactivación, cuánta plata se destina al empleo. Y en el tema sanitario,
ya tocando lo que Cristóbal decía, yo creo que es muy urgente hacer algo que en Chile, de lo que Chile lamentablemente se ha hablado poco, y yo no entiendo por qué, porque es lo que se discute en el mundo entero, que es testeo masivo. O sea, acá es carísimo testear masivamente, pero lo que es mucho más caro es que la gente no pueda trabajar. Mantener a todas las personas, incluso a nivel de subsistencia, es mucho más caro que hacer testeos masivos. Entonces, hacer testeos masivos permitiría hacer testeos masivos, hacer seguimiento, obviamente requiere un manejo de datos, etcétera, que es complejo, pero que tenemos que saber hacer, ¿ya? Y con eso, pues la gente podría, en un tiempo, no de aquí para mañana, salir a trabajar. Mientras no testeemos masivamente, vamos a tener que estar en estas cuarentenas, para adentro, para afuera, complejas, que funcionan mejor, funcionan peor, y no vamos a lograr salir. Los países que han logrado salir de esto han hecho testeos masivos. Y eso nos lleva a Cristóbal. Yo le sumaría lo que dice Macarena, el tema de no solamente los testeos masivos, se están demorando más días en entregar los resultados PCR. Antes eran 4 días, hoy día son 9 días. ¿Qué pasa entre medio? La licencia la daban por 4 días, la van a extender ahora por 9 días. Esto se está complejizando más de la cuenta. Yo le agregaría una cosa más a lo que dijo Macarena, que es la trazabilidad. No basta con los testeos masivos si yo no puedo llegar rápido a los contactos estrechos, mandarlos a cuarentena, testearlos de una manera precisa. El Ministerio anunció cambios el fin de semana donde iba a sumar la atención primaria en el tema de la trazabilidad, pero dejó 2 actores fundamentales fuera, que yo eché de menos. 1, los municipios, y 2, las empresas. A mí me llama mucho la atención que el gobierno no esté conversando más con las empresas, porque las empresas están haciendo un esfuerzo gigante, sobre todo las grandes, en la trazabilidad de sus colaboradores que están contagiados. Yo he hablado en muchos casos, ¿no es cierto?, con empresas donde los gerentes de recursos humanos dicen, oye, nosotros llegamos 3-4 días antes que la Seremi, y la Seremi igual llama, deberíamos estar compartiendo la información para no llamar. Y también en el testeo, Cristóbal, ellos también están adquiriendo equipamiento justamente para poder testear a todos sus trabajadores y para poder volver en algún minuto más rápido, ojalá, a trabajar. Entonces ahí debería haber un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de la Atención Primaria, los municipios y las empresas en una estrategia global de testeo y de trazabilidad, porque los recursos son escasos. Ayer, perdón, solo quería mencionar algo breve. Ayer un doctor, Adolfo Barra Muñoz, escribía que él estaba atendiendo pacientes COVID y se notaba con casos tan extraños vinculados a la irresponsabilidad primero, los que habían ido a la fiestecita, otros que habían ido a un baby shower, y él atendió a muchos de ellos que estaban toda la familia contagiada, y mencionaba algo que recién Cristóbal al paso decía, personas que por temas laborales tenían que volver. Mencionaba una señora que dio positivo, y él le dijo, señora, para la casa, y ella dijo, no, yo necesito trabajar, y le dijo, usted trabaja con adultos mayores en un hogar de ancianos, decía el doctor Barra Muñoz, y ella dijo, se quedó en silencio, y cuando se iba por el pasillo le gritó, voy a ir igual. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero ahí el centro adulto mayor, bueno, si no sabe que salió positivo, difícil que no la deje entrar. Entonces me refiero a que tiene que haber un trabajo aquí coordinado, mancomunado, de conciencia, de cobertura laboral y de varias cosas más. Escuchábamos a Eduardo Engel y leíamos también a Eduardo Engel, el director de Espacio Público, durante el fin de semana, que hablaba de la necesidad de una épica, no solamente a nivel de autoridades, sino que también de sociedad civil, de una campaña que pueda llegar a muchos para hacer entender la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y ayer conocimos una campaña enfocada en la responsabilidad de la ciudadanía ante la crisis por el COVID-19, que fue lanzada por el gobierno, en donde el eslogan es "el próximo puede ser tú". No sé si tuvieron la oportunidad de verlo y qué les pareció esos 20 segundos donde se escucha mucha sirena de ambulancia, atención a un paciente crítico, y con ese eslogan. Macarena. A ver, a mí me produce sentimientos encontrados, porque por otra parte, el nivel de estrés de la población es grande, ¿ya? Entonces, yo creo que acá tenemos el típico problema comunicacional. Hay gente, ¿ya?, que para que actúe responsablemente, realmente habría que llevarle a una sala de urgencia y exhibirle cómo es el proceso de intubación de una persona. Pero hay otras personas, ¿ya?, que son más sensibles, a las cuales el nivel de bombardeo de la tragedia que estamos viviendo ya los tiene muy mal, y el nivel de problema
de salud mental que hay en el país en este momento, y como va subiendo por el estrés, no solamente que origina la pandemia, sino todas las cosas asociadas a la pandemia, trabajo en la casa, con cuidado de los hijos al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ya, falta de ingresos, van generando problemas. Entonces, no puedo evitar, entiendo la necesidad de generar esta conciencia, pero no puedo evitar preguntarme si acaso no podremos encontrar otro método, porque por otra parte me preocupa muchísimo el nivel de impacto negativo en la población que está afectada psicológicamente. Uh-huh. Cristóbal, justamente sobre ese punto, sobre la campaña, me lo comentábamos con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con respecto, por ejemplo, a una mujer de 29 años que vivió durante una semana en su auto, estaba contagiada, no quería transmitir el virus a los suyos y por lo tanto se quedó en un auto porque además no tenía idea que existían las residencias sanitarias. Entonces, es por eso que una campaña de información masiva en este minuto, al parecer, podría hacerse necesaria. Es el tema si es el tono y el contenido de la que conocimos ayer es el adecuado. A mí me pasa, yo creo que Macarena puso un punto muy importante, que es el estrés que está teniendo la gente. Y a mí me pasa que esto de que estamos todas las semanas esperando que el Ministerio de Salud diga o no diga si van a extender la cuarentena, da la sensación que estamos a la vuelta de la esquina. Pero resulta que el ministro Mañalich por primera le dijo a la mesa de los economistas, ¿no es cierto?, que esto puede durar hasta la primavera. Yo creo que es importante que el mensaje sea consistente entre todos. No basta una campaña de televisión, dice el próximo puede ser tú, si el ministro toda la semana dice no, es que quizás vamos a extender la cuarentena o no. Yo creo que hay que ser consistente en ese sentido y es verdad, y hay un problema con los jóvenes, y el problema es que los jóvenes, claro, se pueden contagiar, pero la probabilidad de que se vayan a intubación son muy bajas. El problema no son los jóvenes, es a quién contagian los jóvenes. Entonces quizás el mensaje a través de los abuelos, los familiares, puede ser más efectivo. Pero yo creo que no puede ser solo una campaña del gobierno, tiene que ser de toda la sociedad civil. Yo creo que los medios de comunicación pueden hacer un esfuerzo muy importante, tienen en algunos casos algunos personajes tienen credibilidades mucho más altas que cualquier autoridad pública. Entonces yo he hecho menos un esfuerzo mancomunado de distintos actores, onda así como la Teletón, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos que hacer una Teletón de conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo. Bueno, el Iquique ayer tuvieron que poner barreras en New Jersey para que las barreras son estas barreras de cemento para que los autos no pasaran al centro, por ejemplo, pese a que ellos están en cuarentena total. Es decir, como dices tú, hay un porcentaje de personas que está obligado a salir, pero otro porcentaje de personas no hay caso que entienda, y hay que cambiar esa campaña de comunicación. Le damos las gracias a Cristóbal Uneus y a Macarena Navarrete por habernos acompañado en este panel de día martes aquí en Primera Pauta, una dupla que histórica nuestra, pues, hace tiempo que no estamos. Gracias. Un gusto verlo, un gusto verte, Cristóbal. Igualmente, Macarena, cuídense. Que estén bien.